Podemos dividir, hermanos, esos versículos en dos secciones, ¿no? Primero, Cristo y la tradición, y segundo, Cristo y el judaísmo, ¿no? Podemos ver estas dos cosas, dos descripciones que podemos aprender. Si nos vamos un poco al contexto para entender sobre esta enseñanza, hermanos, de Cristo que da a los fariseos, recordemos que el Señor acababa de dar la alimentación, el milagro de los panes y los peces. También recordemos que el Señor, hermanos, había hecho ese milagro, hermanos, que caminó sobre el mar. Y recuerden eso, lo que pasó con Pedro, que Pedro se acerca al Señor, le dice: si eres tú, haz que yo baje de esta barca. Después terminan, hermanos, esa travesía, llegan al otro lado del mar, y el Señor empezó a sanar a muchas personas, hermanos. Mucha gente venía de todo alrededor, y muchos enfermos en lechos venían y oían al Señor. Y donde quiera que Él estaba, hermanos, los enfermos venían y le rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto, dice. Entonces vemos, hermanos, qué gran enseñanza nos va a dar el Señor en esta ocasión, que podemos aprender algo muy significativo y muy fuerte, hermanos. Porque resulta ser, hermanos, que estos hombres fariseos, al ver todo el alboroto de la gente, se acercaron, de hecho viajaron, hermanos, desde el lugar donde ellos practicaban sus enseñanzas, y viajaron hasta donde estaba Jesús, y recuerden que ellos siempre buscaban la ocasión para poder ver a Jesús como un falso maestro, o como un hombre, o como alguien que no era digno, ¿no? Que tenía fallas, ¿no? Pecado. Y normalmente, hermanos, todos los rabinos en la época de Cristo tenían sus discípulos, y la mayoría de ellos, hermanos, practicaban la tradición de los ancianos. Pero el día de hoy vamos a ver algo, hermanos, que es interesante, porque primeramente tenemos que ver cuál era el interés de los fariseos, porque de alguna manera este capítulo nos deja ver, hermanos, la verdadera esencia de la religión sin Dios, que es se puede decir, el legalismo, al cual todos nosotros de alguna manera, hermanos, podemos aplicarlo en otro contexto y aprender algo que me es muy difícil, hermanos, predicarlo en 45, 50 minutos, pero me voy a esforzar, hermanos, por hablar algo que compete a nosotros acerca de algunos pensamientos o pensadores cristianos que puedan pensar que Cristo, hermanos, está invalidando toda tradición de los hombres, ¿no? Y que la tradición en sí mismo es mala, que solamente nos debemos de regir por la palabra de Dios, y que la tradición hay que desecharla de alguna manera completamente, ¿no? Solamente quiero decir, hermanos, que todos nosotros de alguna manera tenemos una tradición. Cuando hablamos de tradición me refiero, hermanos, a que está la tradición bautista, como nosotros que somos bautistas. Está la tradición presbiteriana, como muchos hermanos presbiterianos. Está la tradición pentecostal, hermanos, como muchos hermanos pentecostales. Y quiero decirles que también están otras tradiciones, como la tradición católica romana. Hay muchas tradiciones, pero ¿por qué? ¿Qué es la tradición? Es algo que se va enseñando de generación a generación y se va transmitiendo de generación en generación. En este contexto, hermanos, Cristo no está en contra en sí de la tradición. Lo que estaba en contra el Señor es en esa tradición que no está de acuerdo con la palabra de Dios, o que invalida los mandamientos de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué entendían los fariseos de la época de Cristo acerca de la tradición? Porque cuando se acercan al Señor, ellos le dicen: tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. Era algo que ellos apelaron. Y si no andan, ¿cómo es que no andan? No están practicando lo que los ancianos nos han delegado, nos han enseñado. ¿Acerca de qué? Acerca de esos lamamientos que se deben hacer, y que ellos estaban comiendo, hermanos. Se puede decir, la preocupación de estos fariseos en sí no era que ellos se pudieran enfermar, ¿no? Hablando de la higiene. Es decir, que ellos pudieran decir: oye,
se están lavando, se están comiendo sin lavarse las manos porque es un problema de higiene. No, el problema de los fariseos no era de higiene, el problema era ceremonial, hermanos, era espiritual. Lo que ellos creían era que debían guardar esta tradición. Ahora bien, hermanos, ¿dónde inicia esta tradición? Porque finalmente podemos remontarnos a que ellos creían que la tradición fue enseñada no solamente por los antepasados rabinos, sino por Moisés directamente. O sea, quien enseñó la tradición, ellos creían, o ellos enseñaban más bien, que era Moisés, y que Moisés había dado no solamente dos fuentes de autoridad, no solamente una fuente de autoridad, sino dos fuentes de autoridad, que en un sentido podía ser la Biblia o la palabra de Dios como autoridad a la cual ellos podían apelar o acudir, o a la tradición, y que ambas, hermanos, fueron dadas por Moisés. Pero yo estaba pensando y meditando, hermanos, que en realidad Moisés nunca, o sea, no dio la tradición como un aspecto en el cual ellos debían procurarlo. Ahora bien, la tradición como tal de los ancianos no inició con Moisés, sino inició después de ser exiliados de Babilonia. Después del exilio de Babilonia empezó la tradición como tal de ellos. ¿Qué tradición era? O sea, la tradición era enseñar o explicar lo que la Escritura decía, y a través de la explicación, lo que es llamado la doctrina, que ellos deducían, y aplicación de la Biblia, es lo que ellos tenían que legar como una tradición. Ahora, en sí eso no está mal, que haya hermanos del pasado, haya sacerdotes del pasado, como escribas, intérpretes de la ley, que extrajeran lo que la ley enseñaba y que como tal fuera enseñado, ¿no? A través de Esdras, a través de aquellos profetas, que fue enseñada la palabra, fue transmitida la palabra, pero también tomaban razón de la palabra leída y la aplicaban o la explicaban a los oyentes. Entonces se va de generación en generación transmitiendo la enseñanza que ellos se tenían. Y en realidad, hermanos, si te has topado con algún católico romano, te pueda decir que la tradición no comenzó a partir de ahí, sino que ellos te dirán, la tradición no comenzó ahí, porque antes de Moisés Dios transmitía su palabra directamente, y cuando ellos la comunicaban no a través de una escritura, sino la comunicaban a través de oralmente, o sea, oralmente. Y en ese sentido tienen razón de que la tradición de esa manera, la tradición oral, fue transmitida desde el principio. ¿Cómo es que, por ejemplo, empezaron a invocar los hombres a Dios cuando nació Set, el hijo de Adán? Dice, entonces cuando nació este hombre, hermanos, dice que empezaron a invocar el nombre del Señor. O sea, empezaron a transmitir las enseñanzas que Dios había dicho. Y de alguna manera, hermanos, quien le transmitió la tradición a Eva fue Adán, porque Eva no tuvo relación directa con Dios. Quien tuvo relación directa con Dios fue Adán. Y quien le comunicó la palabra de Dios a Eva fue Adán. Entonces podemos ver que ahí se puede decir que fue una transmisión oral de la verdad de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? En ese sentido sí podemos entender que así fue. No había una escritura, pero había una transmisión oral. Pero, hermanos, cuando ellos se refieren a la tradición de los ancianos, no se refieren a ese tipo de transmisión oral, porque acuérdense que los profetas hablaban así dice Jehová, transmitían la palabra. ¿Qué tiene que ver esto con la tradición? Pues que ellos se enfocaban a la tradición que surgió después del exilio de Babilonia. Que muchos de ellos, hermanos, no solamente estaban en desacuerdo con la palabra, sino que el error de ellos es que pusieron la tradición a la misma altura o a la misma posición de la Escritura. Y no solamente la pusieron a la misma posición de la Escritura, sino que invalidaban con la tradición lo que la Escritura enseñaba como tal. Entonces, cuando una tradición, hermanos, cual sea que sea la tradición, tergiversa abiertamente la Escritura o quebranta la Escritura, en última instancia, ¿a cuál autoridad como creyentes en Cristo debemos nosotros apelar, o debemos nosotros creer o confiar? ¿En la tradición o en la Escritura? En la Escritura, que es la máxima autoridad. Ahora, ¿cómo sabemos que la Escritura es la máxima autoridad a la cual nosotros debemos apelar cuando hay una situación que la tradición nos dice una cosa y la Escritura nos dice otra? Bueno, en este es el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Cristo enseñando
cuál es el error fundamental de la tradición de los ancianos, e inclusive cuál es el error del problema, cuál es el problema o el error más grande que se ve aquí en el corazón de los fariseos. Recuerden que una y otra vez Jesús estaba en contra de la enseñanza de los fariseos, porque ellos transmitían una tradición, hermanos, pero realmente esa tradición era para justificar o era para quebrantar algo que la Biblia o la palabra de Dios como tal enseñaba. Ahora bien, hermanos, dice que ellos se juntaron, los fariseos, y se acercaron a Jesús para decirle que los discípulos no estaban conforme a la tradición, dice, ellos se aferraban a la tradición de los ancianos, dice, y da la explicación Marcos, hermanos, en cómo ellos practicaban esta tradición. De hecho, no dice aquí específicamente cómo lo hacían, pero ellos ponían sus manos hacia arriba, hermanos, y hacían la mano en forma de hueco, ponían el agua, la vertían el agua, y con esta mano, la mano que no tenía el agua, con un puño se lavaban esta parte. Y una vez que terminaban de lavarse esta mano, la otra la hacían con este puño. Y una vez que hacían eso, vertían las manos y se vaciaba agua. Y entonces, ahora, el punto no era que estuvieran bien limpios de microbios. El punto es que se hiciera conforme al rito que la tradición de los ancianos se había enseñado la forma o la manera. No Moisés, sino los ancianos. ¿Sí me doy a entender? Ahora bien, Moisés, a través de la ley mosaica, sí se enseñó que debían llevarse a cabo todos estos ritos dentro del templo. La purificación, el tocar a un muerto, el juntarse con un pagano, esas cosas, hermanos, que te hacían inmundos. Ellos iban al templo y hacían estos lavamientos, hermanos, pero que en sí estos lavamientos tenían un fin, un propósito. No eran el fin en sí mismos, o sea, no era el propósito en sí mismo para continuar todo el tiempo practicándolos, porque ¿qué simbolizaba realmente el agua, hermanos? ¿Para qué servía el agua, hermanos? Para limpiar, para lavar. ¿Qué lavaba? Las inmundicias. ¿Y qué son las inmundicias? Bueno, el corazón de la inmundicia, ¿dónde se encuentra? Según Jesús. Según Jesús, el problema del corazón, el problema de la inmundicia se encuentra en el corazón. Y no externamente. Externamente solamente simbolizaba lo que había en el corazón. Ahora bien, cuando un hebreo, un judío, practica estas cosas en el Antiguo Testamento, él lo practicaba entendiendo que él había hecho un pecado delante de Dios y que ese rito le servía para purificarse y presentarse delante de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos separados delante de Dios? El pecado. ¿Qué hace división entre Dios y nosotros? El pecado. Entonces lo que hacía que ellos fueran inmundos era el pecado. ¿Y qué Dios dio antes para poder enseñarles que existía la purificación y que debían purificarse? Bueno, estos ritos, hermanos, la sangre, los corderos, el lavamiento, que todas estas cosas eran cosas tipológicas, al fin de que un día vendría uno que vendría a limpiarnos, a lavarnos de todas nuestras inmundicias, pero no solamente externamente, sino internamente en el corazón. De ahí es donde sale el problema del mal. Jesús mismo más adelante, ¿qué dijo? Pecado no es lo que se comen, inclusive lavarse las manos con las manos sucias, o inclusive ese rito en sí. Pecado es todo lo que sale, lo que contamina al hombre, no es lo que entra por la boca, porque de alguna manera eso sale a la letrina. Lo que contamina al hombre, dice Jesús, es lo que sale del corazón, porque el problema del hombre, hermanos, no es lo que está externo. La ropa que te viste, la forma de vestir, el problema del hombre se encuentra en el corazón. Ahí está el mal del hombre. Y quisiera hacer un paréntesis. Hermanos, ninguna política, ningún sistema, ninguna cosa que pueda aquí ayudarnos a cambiar ciertos hábitos, externamente nos van a ayudar a erradicar el problema del mal en el corazón del hombre. Porque el problema en realidad no son... O sea, el problema no está que estas instituciones no sirvan, el problema es que el problema de estas instituciones es que no nos damos cuenta que el ser humano es el problema. Nosotros somos el problema, hermanos. Porque de mi corazón sale eso. Así yo me adhiera a cualquier institución, voy a contaminar esa institución porque yo soy el problema. Me pongo en primera persona. No hay en este mundo, hermanos, no hay una persona que realmente actúe con un corazón limpio, puro, sin maldad, porque el problema está en el corazón.
Salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, todo eso sale del corazón, porque el problema ¿dónde se generó? Cuando el hombre peca delante de Dios, Dios dice, ciertamente morirás, y el hombre ya nace como un ser muerto espiritualmente, con un corazón corrompido, corrupto. Hermanos, dice, oye, ¿cuál política es mejor? ¿O cuál presidente es mejor? ¿O cuál candidato es mejor? Hermanos, en cierta manera ninguno. Porque dicen, oye, pero pues en todos los partidos políticos hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción, hermanos? Porque el problema ¿dónde se encuentra? En el corazón de los hombres. Entonces mi esperanza no debe estar en un presidente o en una presidenta, que en este caso hay candidatas ya ahora en nuestro país. Pero el problema no está en eso. El problema está en que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos las llaves del reino de los cielos para predicar acerca del problema principal. El problema principal es tu corazón, mi corazón. Y según Hebreos 9, 10 al 12, esas cosas servían como un prototipo, las leyes ceremoniales, a fin de que un día estas cosas serían erradicadas, porque el cumplimiento de estas cosas había llegado a su fin. Hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando en la mente de Jesús y la mente de los apóstoles? Los apóstoles, hermanos, estaban delante de aquel que vino a reformar todas estas cosas, y aquel que vino a dar purificación al corazón, y aquel que era el lavamiento, aquel que lavaba el corazón, aquel que perdonaba los pecados, aquel que venía a sanar, aquel que venía a libertar. Pero ¿cuál es la raíz del problema del corazón de ellos? Que por un lado exaltan su tradición, hermanos, para mostrarse delante de los hombres como gente que es más aprobada por Dios, o que porque guardan esta tradición, ellos se sienten más delante de Dios con más mérito, y al mismo tiempo de sentirte que tienes una muy buena tradición, o que tenían una buena tradición, o que la practicaban, o que llevaban a cabo esos ritos de su tradición, al mismo tiempo tenían la autoridad o el derecho para condenar a los otros que no la practicaban. ¿Qué es lo que hacen ellos? Empezaron, dice el texto, a condenar a los apóstoles. ¿Qué es el problema del legalismo? Que entre mejor te sientas tú espiritualmente, tienes el derecho para condenar al otro que es peor que tú. Y porque no guardan ciertas cosas de la tradición que para ti son importantes, o para ti son principales, o que muchas veces esa tradición está por encima de la palabra de Dios. El problema del legalismo es ese, hermanos, que te acercas a Dios con tus obras pensando que a través de estas obras, ese es mi problema, hermanos, de muchas veces cuando yo escucho debates con católicos, mi problema es que ese es el círculo de los católicos, que siempre anteponen las obras para acercarse a Dios. Es decir, nosotros creemos que es la gracia de Dios. Nosotros creemos, hermanos, que es una fe sin obras, como dice Pablo, ¿no? El que se acerca a Dios con la fe puesta en Cristo, al que justifica su fe le es contada por justicia, ¿no? Romanos 4. Creemos que la fe en Jesucristo, cuando nos acercamos a Él, nos acercamos entendiéndonos pecadores, merecedores de la ira de Dios. Pero la única esperanza es lo que Él hizo en la cruz, sus obras que son dignas delante de Dios. El único justo es Cristo. ¿Eso dónde lo aprendemos? Lo aprendemos en la palabra y lo aprendemos en la tradición. La tradición nos ha enseñado eso, que la fe, ¿quién fue el que delegó una tradición, hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva? Cristo. Cristo enseñó a sus discípulos una enseñanza. Y esa enseñanza los discípulos empezaron a transmitirla. De hecho, ahorita vamos a ver algunos textos donde Pablo enseña que no ande conforme a la doctrina que nosotros hemos enseñado, ese anda desordenado, dice Pablo en Tesalonicenses. Entonces, hermanos, sí hay una tradición buena. No significa que la tradición sea mala. El problema está en que si tu tradición está en conflicto, está mal, en contra de la doctrina, en contra de la palabra, entonces tienes que desechar la tradición por muy buena que sea. Si está enseñando en contra de la palabra. Hermanos, voy a leerles, hermanos, Hebreos, capítulo 9, versículo 10. Y vean cómo el Señor dice que estas cosas servían y tenían un propósito y un fin de ser reformadas, un fin de ser cambiadas, hermanos. Hebreos 9, 10. Dice el texto:
Versículo 9, desde el 9, hermanos. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, ahí está el lavamiento, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta, tienen un tiempo, un fin, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo fue el tiempo que las cosas se reformaron? Bueno, dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, estas cosas eran de esta creación, el templo, los sacrificios, todo lo que hacían los ritos eran de esta creación. Pero Cristo, el verdadero tabernáculo, dice, no es de esta creación, sino no hecho, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, el fin de reformar estas ceremonias era, hermanos, hasta el tiempo de su cumplimiento. Hermanos, inclusive la circuncisión en la carne. La circuncisión en la carne tipificaba la circuncisión del corazón, que ahora estas cosas iban a hacer que Dios no iba a llamar a todos circuncídense, sino ahora Dios iba a circuncidar el corazón, porque el problema, ¿dónde estaba? Siempre estuvo en el corazón. Estas cosas solamente nos enseñaban cómo es que Dios iba a acabar con el problema del pecado en el corazón de nosotros, los seres humanos. Y que finalmente Cristo puede decir, el ejemplo final de todos esos ejemplos que el Señor nos dejó en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ellos no entendían con claridad que estas cosas no eran el fin. Ellos las miraban como el fin. Por eso cuando llegan con Jesús le dicen, tus discípulos no andan conforme a la tradición. Ellos están pecando. Y eso fue, o sea, los empezaron a condenar como que no eran dignos o como que no eran aceptables, porque lo que estaban haciendo era pecadora. ¿Qué estaban comiendo los discípulos? Probablemente los panes que les habían sobrado, ¿no? En el milagro, probablemente estaban, hermanos, recuerden cómo fue el Señor, en el contexto recuerdo que el Señor, terminando de que ellos sirvieran a todos, perdón, allí la multitud que eran, entendimos que eran como 20,000 personas, hermanos, estaban cansadísimos y el Señor, acuérdense que los forza a que se vayan en el barco al otro lado. Pasan y llegan del otro lado y la multitud lo está esperando al Señor y gentes, hermanos, ellos tenían hambre, o sea, obviamente estaban cansados y empezaron a comer, pero estaban viendo, hermanos, la necesidad de la gente, tenía hambre de Cristo. Mucha gente venía con sinceridad buscando un milagro y el Señor obrando su amor, su gracia en estas personas. Vemos que a ellos no les interesaba tanto lo que Jesús estaba haciendo, el amor y la misericordia. El amor de Dios obrando en ellos, sanando a la gente, libertando a la gente, hermanos. Y les interesaban más los sacrificios ceremoniales que lo que estaban haciendo. Y noten, hermanos, que el Señor dice, preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y hermanos, vean la respuesta magistral de Cristo. Una respuesta, hermanos, llena de teología, de palabra, y aparte era el verbo, o sea, era Dios mismo encarnado hablando, ¿no? El verbo de Dios dando la explicación. Yo estaba meditando en la respuesta que da Cristo y yo creo que todos como cristianos debemos ver que esta es la verdadera respuesta que podemos nosotros abrazar con todo nuestro corazón, hermanos. ¿En qué posición Cristo pone la tradición y en qué posición Cristo pone la palabra de Dios? Ahí lo podemos ver la respuesta. Y yo creo que este es el argumento que deberíamos nosotros considerar en nuestros días y en nuestro tiempo. Porque el Señor dice, hipócritas, bien profetizó Isaías. Hermanos, ellos ya sabían del libro de Isaías.
Y el problema del tiempo, de las personas del tiempo de Isaías era el mismo. ¿Cuál era el problema? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten aquí el contexto. Ya se había enseñado por Isaías que la tradición, cuando estaba equivocada y la gente abrazaba más esa tradición equivocada que en realidad la palabra de Dios, que la enseñanza clara del Señor y que apunta como tal al corazón de la ley de Dios, porque hermanos, el problema de ellos es que ellos adoraban a Dios con una mala enseñanza. El problema de una tradición equivocada es adorar a Dios con una mala tradición. Adorar a Dios con una mala enseñanza de quién es Dios, de cuál es la verdadera esencia de Dios, de la religión cristiana. ¿Cuál es la verdadera esencia del cristianismo, hermanos? Una iglesia que predica a Cristo, una iglesia que ama a Cristo con toda devoción, con sinceridad. Una iglesia, hermanos, que vive lo que Cristo le enseña en su palabra, que se preocupa más por entender a Dios a través de su palabra y que esta palabra lo lleva, hermanos, a abrazar una tradición que es verdad conforme a esta piedad, porque el credo de los apóstoles es un dogma, pero que habla la esencia de la verdad, del Dios trino, de Cristo, de entregado, muerto y sepultado, hermanos. Una doctrina real que habla acerca de que el problema de nuestra salvación para erradicarla fue a través de la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que Él es el remedio, es el remedio que Dios nos dio para que nosotros podamos ser salvos. Y en base a ese entendimiento yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, adorar a Cristo por lo que Él hizo. Y fíjense, hermanos, cuál es la diferencia del legalismo del fariseo y de los verdaderos creyentes. Que no venimos aquí a adorar para ser aceptados. No, venimos a adorar porque ya somos aceptados por la gracia de Dios. Y ese es un problema, hermanos, que a lo mejor lo dices, ya lo entendí, pero en la práctica, ¿cómo funciona? En la práctica, mi corazón, hermanos, tiende siempre a presentarle a Dios obras que hemos hecho. Y en base a esas obras me siento mejor, me siento más amado. Y ¿sabes algo, hermanos? No eres más amado porque hagas mejores obras en realidad. Somos amados porque la obra perfecta la hizo Cristo, y las obras que hacemos nunca deben ser presentadas como la fuente de aceptación a Dios. Siempre debemos venir a Dios entendiendo, hermanos, que es por Cristo, solo por la gracia de Dios, que nosotros podemos venir a adorar a Dios, adorar a Cristo de la gloria en este lugar. Y que Dios siempre va a ver el corazón, la intención, la motivación. No tanto, sí podemos ver lo externo. Por ejemplo, lo externo es que cantemos, que toquemos aquí himnos, que escuchemos la palabra, que estemos sentados, que estemos escuchando. El punto es que muchos podemos estar aquí y nuestro corazón no estar aquí. El problema es que siempre Dios, hermanos, ve más, o más bien le interesa más tu motivación correcta, que adoremos a Dios por quien es Él, por lo que Él es, porque Él es digno, porque Él es glorioso, porque Él es hermoso, hermanos, porque Él ha dado a su Hijo, porque la fuente del amor es Cristo, la esencia es esa. Y que lo que hagamos en nuestro día a día, si ayudamos a alguien, si le predicamos el evangelio a alguien, lo hagamos porque de gracia hemos recibido este evangelio, no porque en sí tenemos la tradición y el mandamiento que la iglesia debemos predicar del evangelio, claro, pero eso, la fuente de eso está en el corazón, la motivación es por lo que hemos recibido de gracia de Dios. No podemos guardar los mandamientos de Dios, la segunda tabla, si primeramente no recibimos de Dios el amor de Dios, para amar al prójimo y poder amar a nuestro Dios, como dijo Agustín, ¿no? ¿Qué dijo Agustín, hermanos? Si llegas a amar a Dios, eso es gracia, porque todos nacemos aborreciendo a Dios, todos nacemos siendo enemigos de Dios, todos nacemos, hermanos, teniendo a Dios en segundo, el último lugar en nuestra vida. Pero si llegamos a ponerlo a Él en primer lugar y adorarlo a Él en primer lugar, podemos decir, hermanos, no adoro a Dios de labios, no adoro a Dios
de labios solamente, externamente, sino sí lo hago externamente, pero porque en mi corazón lucho para poder en mi corazón mortificar el corazón malo en mí, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, para que yo pueda honrarlo a Él, hermanos, de esa manera. Ahora bien, hermanos, noten que aquí el Señor les dice: hipócritas, porque ustedes dejaron el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, los vasos de beber, así otras muchas cosas semejantes. Y les decía también un ejemplo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta con que diga un hombre al padre, corbán. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Cuál era el problema de esto, hermanos? ¿Cuál era el problema del corbán? El problema del corbán, hermanos, era que, el problema de tomar esta propuesta de corbán. El corbán es mi ofrenda a Dios. ¿Qué significa? Que una persona podía decir: hago un voto de darle mis bienes, mi dinero, mi propiedad a Dios, pero se hace un trato con el sacerdote de que yo pueda usar estos bienes mientras yo viva. Mi dinero, mi casa, mis cosas, mientras yo viva. Pero una vez que yo muera, entonces eso se ha dedicado al templo. Pero si yo hice ese trato ya, hermanos, o hice este pacto, y como ellos ya lo habían autorizado, y si veían, hermanos, que sus papás llegaban a una edad de ancianos, o tenían una enfermedad, o que tenían que ayudar a sus padres, ¿qué hacían ellos cuando decían: oye, papá, mamá, resulta ser que yo hice ese trato, corban, y ya mis cosas no me pertenecen a mí, sino le pertenecen a Dios? ¿Y qué decían los ancianos? No les pueden ayudar porque ya eso se entregó a Dios y se hizo un voto, un pacto. Por lo tanto, ya no le pueden ayudar a sus padres. ¿Qué dice el Señor? Eso es pura hipocresía. Fíjense, hermanos. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento, la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero la tradición de ellos decía: basta con que digan corbán, o sea, ese trato que se hizo, porque aparentemente corbán era piedad, hermanos, un voto de entrega a todos mis bienes a la iglesia, al templo. Pero ya tengo la libertad de decir: no le ayudo a nadie. ¿Por qué? Sí lo puedo usar para mí, todos mis bienes, pero no puedo ayudar a nadie, inclusive a mis padres, porque yo ya hice un trato. Y el problema de esto es que ellos mismos defendían esto para que se quebrantara la ley de Dios. Y el Señor dice: y no le dejáis hacer más por su padre. ¿A quién le dice? A los ancianos, a los fariseos. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. O sea, ¿qué está diciendo? Si esta tradición está en contra de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios, ustedes invalidan, y no solamente la invalidan, le dan un lugar como autoritativa, de tal manera que si hicieron esto, vale igual que la palabra de Dios. Y Cristo está diciendo aquí que eso es una hipocresía y eso es un pecado. Cristo está exaltando más la ley de Dios que esa tradición. Pero no significa que la tradición esté incorrecta o que todas las tradiciones estén incorrectas, sino que esa tradición que te anula de hacer bien a tu prójimo, de amar a Dios y hacer bien al prójimo, amar al prójimo, es lo que estaba mal. Es una hipocresía, es una falsedad. Ahora, ¿por qué es una falsedad? Porque realmente en el corazón de ellos estaba la codicia, ¿no? Si esta persona había prometido sus bienes, pues ¿quién los iba a disfrutar sino los ancianos? Porque en realidad, hermanos, era algo dedicado a ellos que ellos podían usar para su beneficio. Entonces todo se trataba de la codicia. El problema, ¿dónde radicaba el problema? En la codicia, en el corazón. Y dice más adelante: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. ¿Qué estoy hablando con esto? Nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar,
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, lo que Cristo dice a la iglesia, hermanos. Cuando se alejó de la multitud, obviamente los discípulos también no entendieron, hermanos. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, hemos argumentado que entonces el problema no estaba en sí en la tradición, sino en la mala tradición, sino en la mala práctica, que finalmente la tradición la usaban como una excusa para poder pecar contra Dios. Esa es la raíz o el problema, cuando esto no va enfocado a glorificar a Dios y a guardar su palabra. Pero finalmente, hermanos, podemos ver algo que quisiera yo aplicar a nosotros como iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que el legalismo es un mal que puede estar entre nosotros. El legalismo de los fariseos o la levadura de los fariseos era eso. El legalismo en sí, hermanos, es que yo quiera no solamente practicar ciertas cosas en mi vida, sino que yo las pueda imponer a los demás como una práctica o como una categoría de un mandamiento. Por ejemplo, voy a usar este ejemplo que escuché de nuestro hermano Sugel Michelén. Dice, supongamos, hermanos, que en una iglesia hay un culto donde se hace todo el día, el domingo, el día del Señor. El día del Señor debe ser guardado, pues según la Biblia, todo el día, porque es el día completo, no dice las horas que venimos aquí a congregarnos. Sí, cierto, parte de esa adoración es que vengamos, escuchemos la palabra, cantemos himnos, nos amemos unos a otros, practiquemos una comunión, pero después que nos vayamos a nuestra casa, hermanos, seguimos adorando a Dios. O sea, no se acabó la adoración ese momento, sino seguimos platicando acerca del Señor, orando, quizás leyendo un libro, quizás leyendo un texto de la palabra, quizás compartiendo el evangelio con alguien, quizás haciendo cualquier cosa que puedas decir, yo quiero glorificar a Dios. Pero hay hermanos que dicen, estoy cansado, me voy a ir a la casa, voy a dormir. Otro hermano dice, no, yo me voy a ir al parque y ahí voy a leer con mis hijos la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de esto, hermanos? Que cuando una persona dice, bueno, mi forma de guardar el día es mejor que la del hermano que se fue a dormir, porque yo pues fui a predicar o me fui al parque o le compartí a mis hijos la palabra. Fíjense cómo está el germen, ¿no? Porque finalmente, hermanos, la Biblia no te dice cómo debe ser exactamente o todos cómo deben hacerlo. El problema del legalismo es que yo me sienta más espiritual, pero no solamente me sienta más espiritual que el otro, sino que yo imponga a los demás mi forma de yo adorar en el día del Señor. Y que yo diga, si eso no lo hacen así, entonces están pecando. Es cierto, hermanos, que muchas veces podemos caer en ese error y no lo decimos, pero sí en el corazón. Y ver con cierto menosprecio a los hermanos que quizás hicieron otra forma de adorar. Pero fíjense, hermanos, otra cosa que también podemos aprender de esto es que en realidad ese problema, hermanos, ¿cómo puede ser erradicado de nosotros? El problema del legalismo en nosotros. En crecer y pedirle al Señor gracia y pedirle al Señor que nuestro corazón no logre ver, hermanos, como un estándar nuestra forma, nuestra vida espiritual o nuestras ciertas prácticas e imponerlas a los otros, sino entender que cuando es una tradición o cuando es una forma que yo aprendí de otros hermanos que me transmitieron su piedad, yo pueda entender que tienen los demás hermanos en Cristo la libertad de poder decidir ellos cómo es su vida espiritual, siempre y cuando, hermanos, no sea un pecado en realidad que vaya en contra o que sea un mandamiento quebrantado de la palabra de Dios. Si me doy a entender, por ejemplo, la forma en cómo adorar, pero hay algunos dicen, no, yo no vine el día del Señor porque me fui a hacer cosas que son, que podría haber hecho en otro día, o trabajar que podrías haberlo hecho en otro día. Entonces,
Es decir, hermanos, una cosa es la ley de Dios, sus mandamientos, y otra cosa es la imposición de una tradición que me dice cómo hacerlo. Y quiero ir más adelante para poder aplicarlo de una manera más concisa o más directa. Nosotros tenemos una tradición bautista reformada que fue transmitida de generación en generación. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y que nos fue dada, que fue un legado, ¿no? Una tradición. Yo tengo, hermanos, por convicciones, entender que una tradición que yo abrazo o que yo adopto debe ser la que a mi entender y a mi entendimiento es la más consistente con la palabra de Dios, porque la autoridad y la interpretación de ella es lo que más me interesa, de cómo vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña abiertamente y que yo pueda vivir de acuerdo a esa interpretación, a esa aplicación de la palabra del Señor. Pero si hay otro hermano que a su entender hay otra tradición que para él es la más bíblica, yo tengo que tener la libertad o tengo que aprender a decir, a pensar, debo de respetar esa libertad de mi hermano. No debo de imponerle mi tradición si él no la quiere abrazar. Pero sí puedo darle mis razones, la justificación de por qué yo abrazo esa tradición. Y lo hago así, hermanos, porque tenemos que entender, hermanos, que primeramente somos cristianos. Primeramente hemos creído en Cristo y somos parte de Cristo. Segundo, hermanos, podemos abrazar que somos católicos. ¿En qué sentido somos católicos? Que creemos en una iglesia universal, la iglesia de Cristo, que no está solamente en este lugar, sino está en todo el mundo, en diferentes lugares del mundo, y que pueden tener diferentes tradiciones, pero que si creen en Jesucristo, creen en el Evangelio y aman al Señor, son cristianos. Por eso me refiero a que primeramente son cristianos. Y segundo, creemos en esa iglesia universal. Tercero, creemos, hermanos, que hay una tradición que podemos abrazar que nos lleva a ser bautistas o que nos lleva a ser presbiterianos o metodistas o que nos lleva a ser pentecostales, que nos lleva a ser diferentes tipos de tradición. Pero no por eso dejamos de ser la iglesia de Cristo. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que crecer para no tener un espíritu legalista de decir, yo tengo la única verdad. Porque recuerden, ¿cuál es la diferencia entre la tradición y la palabra inerrante de Dios? La diferencia está en esto, en que toda tradición, hermanos, que fue y es desarrollada por hombres, puede tener errores, puede equivocarse. La única que no tiene errores y que es infalible es la palabra de Dios. Por eso el Señor cita las palabras de Dios. Por eso el Señor cita a Moisés, dice así, quinto mandamiento, ahí no hay negociación, ahí hay claridad. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y maldito el joven que no haga eso, que sea muerto, dice. ¿Qué cita Cristo? Cita la inerrancia, la autoridad, la infalibilidad de la palabra. Y si esa tradición de los ancianos está mal, la desechamos, porque es hipocresía, porque contradice la palabra de Dios. Pero bueno, hermanos, solamente quise hablar de eso para dar a entender cómo es que esto nos puede de alguna manera llevar a un cierto celo legalista, que no habla de lo fundamental, de que, hermanos, lo primero que debemos hacer cuando le predicamos a alguien nuevo, inconverso, no es predicarle a nuestra tradición, sino predicarle a Cristo y a este crucificado, el Evangelio. Es Cristo quien salva, hermanos. Es Cristo quien transforma. Es Cristo quien quita el problema del mal. Y el problema del mal, hermanos, es que esta persona necesita que su corazón sea transformado. Y quiero llegar a esto, al versículo, a la aplicación del texto, que nos dice, hermanos, que realmente lo que hace que el hombre sea contaminado y que el hombre cada vez incremente más ira, más castigo, es el pecado. El pecado, hermanos, es el problema. Ahora, ¿por qué digo el pecado? Porque el pecado es lo que sale del corazón, que es la motivación de mi corazón que hace lo que genera en mí una distancia entre Dios y yo.
El pecado de todos los hombres, hermanos, que están enfermos, de todos los hombres que conocemos en la calle, de todos los hombres que vemos donde quiera, el pecado de ellos es que ellos están enemistados contra Dios, porque el generar de diario, el hacer de diario en sus obras es pecar contra Dios. ¿Y por qué pecan contra Dios? Porque nacen con un corazón caído, corrompido. Ya, eso es lo que yo quisiera que te llevaras en tu corazón. Si todo lo que dice, lo que dije, hermano, no lo entendieron o lo desechan, no importa. Pero llévense eso en su corazón. Que cuando yo, hermanos, vivo mi vida espiritual y la quiero transmitir a otros, entienda que hay un problema que existía en mí antes de ser cristiano. Que yo era un hombre pecador, que vivía bajo la ira de Dios, que estaba distanciado y que mi vida era una vida sin Dios. No es porque no supiera que Dios exista, es porque mi corazón aborrecía a este Dios. Y que todos ustedes nacieron igual que yo, hermanos, caídos en Adán, todos los seres humanos vivimos bajo este juicio, todos. Pero el mensaje del Evangelio es aquella voz angelical, esa voz del cielo que nos dice Dios: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todas esas cosas que la religión te quiere imponer o que te diga esto, o haz esto, deja de hacer esto. Hermanos, eso es algo secundario. Lo principal es que entendamos que Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y que este evangelio se predique, hermanos. Que Cristo sea exaltado y que Cristo enseña lo más importante es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, no lo externo, sino lo de dentro del corazón. Hermanos, ¿qué institución te puede quitar el problema de que tú tengas malos pensamientos? ¿Qué institución te puede ayudar para que tú dejes de tener un corazón adúltero? Que codicia, hermanos. Un corazón homicida que sienta ira y venganza contra su prójimo. ¿Cómo le hacemos para quitarnos este corazón de así? Todo el tiempo cuando hay murmuración, crítica, chismes. ¿Cómo le hacemos para dejar de ser chismosos? ¿Cómo le hacemos para dejar de ser criticones? ¿Cómo le hacemos para dejar de estar juzgando todo el tiempo a los demás en ese sentido? ¿Cómo le hacemos, hermanos, para dejar de tener avaricia y codiciar esas cosas materiales o lo que otro tiene? ¿Cómo le hacemos para dejar la soberbia, la necedad, la insensatez? ¿Cómo le hacemos? El único remedio. Ninguna institución te da esto. El único remedio es que Dios, en su sabiduría, en su amor tan grande, ha dado a su Hijo para que este bendito Hijo de Dios viniera a pagar, a dar su vida, a morir en una cruz, a pagar en una cruz y a dar su vida en una cruz para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? No solamente de la ira de Dios, sino a salvarnos de este corazón que tenemos todos. Cristo era el ejemplo de la piedad y el amor, el ejemplo de toda la Biblia. Cristo era el ejemplo. Él vino a amar a Dios su Padre, a obedecer a Dios su Padre, a ser fiel a Dios a su Padre y a amar al prójimo hasta tal punto de entregar su vida por gente que lo odia, que lo aborrece. Hasta tal punto de amar a sus enemigos, hermanos. No hay amor más grande, ¿no?, que uno dé su vida por sus amigos, por sus enemigos. Cristo vino a hacer esto, Dios mismo vino a hacer esto. Y esto es lo que yo necesito, hermanos, en mi corazón. Necesito este amor de Dios en Cristo, para que a través de ese amor en Cristo yo pueda vivir y practicar el amor con ustedes y tener un corazón leal, un corazón fiel, un corazón misericordioso, un corazón, hermanos, que sabe amar al necesitado. A través de Cristo yo puedo llegar a vivir una verdadera religión. Como dice Santiago, recuerden la verdadera religión, ¿cuál es? Visitar a los enfermos,
visitar a todos estos, o sea, amar al prójimo, cumplir la ley de esa manera. Y hermanos, recuerden que el problema de los fariseos, ¿cuál era? No solamente hacer una religión bien difícil, ¿no? Una religión insoportable, porque no solamente querían explicar lo de la ley, sino querían imponer y hacer cosas nuevas y, hermanos, meter más mandamientos de los que ni siquiera podían guardar ni ellos ni nadie. Venir a la iglesia es venir a tener libertad, escuchar la palabra de Dios y recibir el consuelo del Evangelio. Es por eso que venimos a este lugar. Y Cristo está enseñando el problema del corazón fundamental. El problema del corazón es el corazón del hombre. Y que la única manera de ser limpios es el significado de esos lavamientos. El significado de esas purificaciones era que Cristo era aquel que vino a cumplir todas estas cosas. Recuerden lo que leímos en Hebreos. A fin de reformar todas estas cosas porque el cumplimiento había llegado. Cristo estaba entre ellos. El que verdaderamente nos iba a lavar de sus inmundicias no era ese rito, sino era la sangre de Cristo. Cristo mismo era el que venía a libertarnos. Hermanos, espero que podamos reflexionar y meditar y no nos volvamos hermanos extremistas en decir, entonces ninguna tradición, solamente Cristo tampoco. Estoy entendiendo a entender que Cristo es el fundamento, Él es la base para estar en una relación verdadera delante de Dios y una verdadera adoración, lo que dijo Cristo, ¿no? En verdad, en espíritu y en verdad adorar al Señor. Pero de eso es el inicio para entender que hay una tradición que puede ser consistente con su palabra y que podemos abrazar y que podemos decir, esto es lo que realmente explica la palabra de Dios. Porque sí existe, hermanos. Aunque siempre tengo que entender que la palabra es la máxima autoridad y la tradición está subordinada a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo creo que podemos hablar más y sacar más, pero, hermanos, es básicamente lo que pude yo entender de estos versículos cuando lo estaba leyendo y dije, Señor, dame la gracia para no desviarme del camino, para no inclinarme a otro camino, sino entender cuál es el problema de una mala tradición que me desvía de la palabra de Dios y que me desvía del camino correcto de la adoración a Dios. De todo lo que hacemos en este culto, hermanos. Desde el momento que llegamos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos himnos, cantamos himnos, predicamos su palabra. Esta liturgia que hacemos en este lugar. Pero que el problema es la motivación con que hago todas estas cosas, porque Dios ve mi corazón. Dios ve el corazón. Y Dios ve si realmente lo hago para su gloria o lo hago para que la gente vea que yo adoro. Ahí está un problema, pero es bien sutil, hermanos, en el corazón. Amén, hermanos. Pues vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga su palabra y que Dios pueda traer salvación a todos aquellos que están sin Cristo, sin fe, sin esperanza, que están todavía desviados del camino, que quizás puedan pensar, yo estoy correcto, estoy en la verdad, pero si la verdad no te condujo a Cristo, que Él es la verdad, Él dijo, yo soy la verdad, no soy una verdad, soy la verdad. Entonces estás completamente desviado, porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Amén. Oremos.